Vamos a listar los méritos de Salomón. ¿Cuáles son, mencionen, hermanos, algunos de los méritos de Salomón que estuvimos viendo ayer? Amor a Dios. Muy bien, amor a Dios, dice el doctor Jaime, mi hermano Christopher. Amén. En sus primeras instancias fue una persona humilde. Humilde también, perfecto. Hermana Ruth, pero hermana Ruth no estuvo. Y hermano Vicente se caracterizó por el amor a Dios, por la humildad y también por su sabiduría. Su sabiduría, perfecto. Hermano Jimmy, ¿por qué más se caracterizó o son los méritos de Salomón? Por tener un talento, una capacidad artística. Excelente, muy bien, por la cantidad de poemas y salmos, proverbios que compuso. Excelente, ¿quién más? A ver, hermano Dan estuvo ayer igual. Otra característica que estuvimos analizando del Salomón. Su devoción a Dios. Perfecto, su devoción a Dios. Y también, ¿quién más? Los hermanos que vieron la clase y la vieron grabada, mi pastor Jaime. Pues las virtudes de Salomón. Exacto, sí. Ahí parece que las nombramos todas. El amor, humildad, Sí. responsabilidad. Responsabilidad lo mencionamos, ¿no? No recuerdo. Corazón confiable. Sabiduría, talento artístico. Famoso. Devoción a Dios. Famoso. Es famoso, fue muy famoso también. Podría decir que fue hábil comerciante también. Bueno. También, claro, también un hábil comerciante. Y anticipa Predijo también el tiempo que iban a llevarse cautivos a los Anticipa el israelitas. tiempo de exilio. Si ellos no obedecían la ley. Recuerde que siempre se debe estar estudiando o interpretando los pasajes del Antiguo Testamento en base al pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Sin embargo, Salomón tiene también sus debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades, hermano Gabriel, si escuchó la clase? Algunas debilidades de Salomón. No tenía ninguna, pero las que conozco es porque estaba muy relacionado a tener, en este caso, como un harén de mujeres, ¿o no? Algo así. Perfecto, sí. Una multitud de concubinas y esposas. Bueno, eso fue la parte de sus pecados. Eso fue la parte de sus pecados. En cuanto a la debilidad, son los excesos de Salomón. Lo manifestó en exceso de culto. En el culto a Dios. Manera de vivir. En su estilo de vida. Muy bien. Construcción del templo. En la construcción del templo no había necesidad de tanto obsesión oro. Por el oro. Estaba obsesionado, parecía Donald Trump por el oro. En su casa. Y también en la construcción de su casa. El templo se demoró 7 años. Y en la construcción de su casa, ¿cuántos años se demoró? 13 años. El doble. 13. Demoró más tiempo en construir su casa que la casa de Jehová. Muy bien. Y o sea, tengo tiempo para terminar. No era capaz de hacer nada este hombre en forma sencilla. Qué contradictorio, ¿eh? Una persona que no puede hacer nada de manera sencilla, pero al mismo tiempo es humilde, o comienza por lo menos así, se caracteriza por la humildad. Bueno, y además que estas características están presentes en todos los seres humanos, pues tiene en algunos episodios mostrar evidencia de humildad y en otros de pomposidad. En los creyentes también no estamos exentos de aquello. De la arrogancia. Sí, de la arrogancia. Hermanos que tienen dones espirituales pueden producirse jactancia también. Sobre todo esos pastores de la prosperidad. Exactamente. De la superfe. O los predicadores también que comienzan a sentirse con mayores habilidades y menospreciar a los otros. Ay, Señor, Dios nos libre, hermano, de eso. Porque nuestro seguidor, nuestro modelo es Jesucristo. Bien, pero está presente, eso es parte de la naturaleza humana. Estamos aquí analizando a Salomón, pero es parte de característica de todos nosotros los seres humanos y que nos ayude el Señor a controlarla. Debemos andar en el espíritu, someter los deseos de la carne. Exactamente. Estar consciente también cuáles son nuestras debilidades y defectos, constantemente estar analizando
Luis Palau escribía en su biografía, él decía que él le gustaba las luces, le gustaba ser reconocido, estar en los escenarios, pero es algo con lo cual yo estoy luchando, decía Luis Palau. Falleció este año, creo que falleció Luis Palau por un cáncer. Gran mensaje, gran hombre de Dios, están yendo los siervos de Dios. Muy buen testimonio también, comenzó desde muy pequeño su servicio al Señor. Bien, esos fueron los defectos, debilidades de Salomón. Los pecados ahora, ¿cuáles fueron los pecados que hizo Salomón? Casarse con mujeres extranjeras. Faraón. Ya, con la hija de Faraón, casarse. Y la finalidad era formar alianzas políticas con los otros pueblos. Esa era la finalidad. Porque confiaba más en estas alianzas políticas que en el Señor. Esa es la idea. ¿Y qué más? Algo muy terrible lo que hizo después, con los israelitas. Esclavizó muchos hombres. Esclavizó. Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que fueran libres y servir a Dios. Y él lo esclavizó un mes completo. Y descansaban dos meses. Estaban en su casa y un mes completo lo esclavizaba. Decretó una leva. Perfecto. ¿Qué más hizo este hombre? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Muy bien. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Y terminó Igual fue la adorando idolatría. a los Baales, a Moloch, entre otros dioses de las naciones que el Señor había expulsado de Canaán. Terrible la vida de Salomón, muy, muy desafortunada. Comenzó bien Salomón, pero terminó muy mal. Profesor. Saúl también comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Por eso lo importante no es cómo uno comienza, sino cómo uno termina. En el camino del cristianismo. Y también una lección muy importante que nos deja Salomón es que nunca fue probado, recibió un reino en paz, en prosperidad, una potencia. Y como no fue probado de parte del Señor, nació en cuna de oro, entonces cometió estos pecados. Ahí aprendemos también lo importante de la prueba. La prueba de la fe es fundamental para no terminar como Salomón. Una hermana me estaba haciendo una pregunta, hermana Ruth parece que me estaba haciendo una pregunta. Sí, yo. Profesor, ¿Salomón terminó sus días en falta o quizás tuvo algún, reconoció tal vez ese error ante Dios antes de fallecer? Si Salomón se hubiese arrepentido de sus pecados, sería un precedente extraordinario para el fortalecimiento de la fe bíblica y también para resaltar la misericordia y bondad de Dios. Y también como una evidencia de una persona que se ha descarriado y tiene la posibilidad de volver a los caminos del Señor. Y como no se registra, lo más probable, hay muchas probabilidades de que no se haya arrepentido, sino que murió en su apostasía. Y cuando Jesucristo habla de Salomón, no habla en muy buenos términos, porque dice, ni aún Salomón se vistió como uno de estas plantas, los liros del campo, y también qué es lo que es más importante, el oro del templo o lo que consagra el templo. Cuando habla de Salomón no está hablando, no lo está resaltando o lo presentando como un modelo, como un ejemplo. Guarda silencio, por lo menos la Biblia dice que simplemente se murió, pero no dice el pasaje bíblico que se arrepintió de sus pecados. Algunos señalan que el libro de Eclesiastés lo escribió cuando estaba ya anciano, pero no hay cómo confirmarlo aquello. Ese es el problema, no hay cómo confirmarlo. Profesor. Sí, hermano Vicente, después hermano Alexis, no sé. Ya, sí, es algo corto. En el caso de que haya algún libro deuterocanónico en el que se escriba la muerte de Salomón, ¿o no se sabe? No sé, desconozco, hermano, si hay algún libro apócrifo. Lo más probable que debe haber, tendría que averiguarlo, si hay alguno de Salomón. Asunción de Moisés, sé que hay uno, pero con respecto a Salomón no lo sé. Voy a verlo, voy a averiguar ese tema. Buena pregunta. Usted igual me ayuda a averiguarlo, hermano Vicente. Debe estar en alguna parte por ahí. Los libros de introducción a la Biblia debería figurar ahí. Pero en internet, en Google, ahí está toda la información. Hermano Alexis.
No, solo acotar que me llama la atención que muchos hombres de Dios comenzaron bien su ministerio y terminan mal, fuera de los planes del Señor. Pero yo creo que el propósito no es empezar bien y terminar, o sea, no es empezar mal y terminar bien. Yo creo que siempre empezar bien y terminar bien también. Porque un ministerio siempre es la exaltación a nuestro Dios, entonces comenzar mal un ministerio no da luces en cuanto a la exaltación de nuestro Dios. Muy bien, hermano Alex, así es. Hay que comenzar bien y terminar mejor. Muy bien, Hermano Paul, eso es. Sí, hermano Ismael. quería dar una acotación del libro de texto. ¿Sí? Con respecto a Sansón, y tiene como una cierta similitud con lo que estamos hablando, ya que, por ejemplo, el libro de texto habla sobre de que por qué usó Dios a un hombre tan indigno. Quizás sea que en aquellos días sombríos, cerca del fin de la época de los jueces, ¿Mm? era lo mejor que había. Exacto, sí. Jehová no lo usó por lo bueno que era, sino porque quería demostrar su propia fidelidad a sus promesas. Exacto. Entonces yo entiendo que pasa lo mismo con este rey, po, que a pesar de que no era tan bueno, pero Dios también lo usó para poder construir su casa. Así es, correcto. Así es. Muy bien. Esa es la obra más sobresaliente de Salomón, ¿eh? La construcción del templo de Salomón. Sería triste, hermano, llegar al reino de los cielos cuando resucitemos con el Señor y no ver a Salomón ahí, ¿eh? Un personaje de la Sagrada Escritura. Algunos piensan que se arrepintió de sus pecados. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa tiene íconos de Salomón. La iglesia ortodoxa pone los íconos delante de ellos para concentrarse, para orar. Veneran a las imágenes. No sé si será una especie de idolatría igual que el catolicismo romano, ¿no? Pero ellos, todas las oraciones que realizan, por lo menos en su casa, no cuando van caminando, pensando, por ejemplo, o cuando van manejando, o están haciendo alguna actividad, porque los ortodoxos siempre andan todos los días orando la oración de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Eso lo van recitando todos los días los ortodoxos en todas partes del mundo. Pero cuando están en la casa ponen íconos, puede ser de cualquier persona, cualquier apóstol, por ejemplo, puede ser, o Jesucristo también. Y hay algunas iconografías de Salomón. Parece que ellos consideran que Salomón se arrepintió de sus pecados. Por eso que tienen iconos, de lo contrario no tendrían esa iconografía. Muy bien, el pecado de Roboam, también estuvimos viendo ayer. Roboam desperdició la oportunidad que los israelitas de las tribus del norte le estaban dando para que gobernara sobre todos ellos. Pero cometió un desatino este rey, Roboam. Claro que estaba predicho, estaba predestinado ya, que había sido anunciado de parte de Dios que las tribus del norte se iban a separar por los pecados de Salomón, por la opresión de Salomón. Eso es lo que estuvimos estudiando. Salomón oprimió al pueblo de Israel. Siguió el consejo. ¿Qué tipo de consejo siguió Roboam, el hijo de Salomón? De los jóvenes. El consejo de los jóvenes, y desechó el consejo de los ancianos. Eso hay que predicarlo a los jóvenes de la iglesia. En un culto de jóvenes, hermano. Sí, para que aprendamos a aprender a escuchar la voz de los antiguos, de los ancianos. Ellos tienen toda la experiencia. G. Ávila aconsejaba a sus... Porque él tenía en todas partes de América Latina un grupo de personas que parte de su ministerio, Cristo viene ya, se llama el ministerio de G. Ávila. Y el consejo que le daba siempre lo repetía, que para crecer espiritualmente los jóvenes tenían que estar cerca o sentados cerca de un anciano. ¿Sí, hermano Jaime? Pero también se puede dar porque la cultura nuestra ya también influye mucho, debido a que en muy pocas oportunidades se le da importancia, en este caso, a la tercera edad.
vivir en una sociedad como que la tercera edad pasa a ser como un estorbo o son desechables. No así en otros países como los orientales, como los japoneses, que una persona de tercera edad hay sabiduría, conocimiento, y ellos aprecian y extraen el máximo de información. No así la cultura nuestra es un poco difícil, en ciertos puntos se toma bastante, pero nuestra cultura es así. Parece que en la cultura latinoamericana se le da veneración y respeto a los ancianos, ¿eh? Quizá cuando dice usted de nuestra cultura, lo más probable es que se está adoptando la posición de los norteamericanos y de los europeos. Pero también hay que matizar un poco de nuestra cultura, porque se refiere a la cultura chilena, pero adaptada por la cosmovisión o por las actitudes de los norteamericanos de Estados Unidos. Porque en la cultura mapuche, los ancianos, mientras más edad tengan, más respeto se le brindan, y los jóvenes de muy pequeños ya. Eso es algo innato que se da en las culturas mapuches. Mientras más ancianos, más respeto hay. No así la cultura chilena, porque son otros pueblos, otra cultura totalmente diferente. Los orientales, lo del Medio Oriente, esto lo dice Carlos, ¿cuánto es? Enrique Dussel, el que escribe un libro de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, excelente libro. Él dice que los del Medio Oriente y los del Oriente y del Extremo Oriente, ¿a qué se refiere el Extremo Oriente? Los pueblos prehispánicos, a eso se refiere Enrique Dussel. La cultura es la misma, no hay diferencia. Respecto a los ancianos es la misma. Medio Oriente, del Oriente y el Extremo Oriente. En cambio aquí los que no son descendientes de prehispánicos, lo que vienen de España, de otras culturas, de la civilización se le denomina la occidental. Pero antes de que llegaran los occidentales acá a estas tierras, estaba la cultura del Extremo Oriente, mirando hacia el otro lado, el Extremo Oriente, no al occidente. Muy bien. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior. Ahora tenemos que continuar viendo los siguientes relatos. Aquí tenemos una pintura del año 1752. Esta pintura representa a Jeroboam, el rey Jeroboam, en Betel. No sé si alcanza a apreciar bien un becerro de oro que está detrás de Jeroboam, tan como anciano ahí. Estira su mano también. Y está el profeta. Hay un profeta que le está llamando la atención a Jeroboam. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Pecado de Jeroboam. Vamos a ver cuáles son los pecados. Nos encontramos en el capítulo 12. Capítulo 12. En el verso 25 estamos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel, edificó Jeroboam en su corazón, ahora, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tu Dios, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue la motivación por la cual Jeroboam cometió este terrible pecado de establecer cultos idolátricos en Israel? Recuerdo el texto bíblico que acabamos de leer. Para que la gente no viajara a Jerusalén. Eso fue, para impedir que la gente fuera a Jerusalén, porque él temía algo. ¿Qué
¿Cuál era su temor? Si la gente iba a Jerusalén a adorar, porque Dios había establecido Jerusalén para que fueran a adorar al Señor. Ahí está el templo de Jerusalén. ¿En qué consistía el temor de este hombre? Puede ser no sé, un motín o tenía miedo de perder el trono, puede ser, ¿no? Perfecto, dice, me van a matar y van a volver a unificarse las tribus. Este hombre, Jeroboam, tiene intereses personales. Sus preocupaciones son personales. No perder el poder. Él está arraigado, muy afianzado al poder. No quiere desprenderse del poder. Tiene miedo de lo que le pueda ocurrir. Me puede matar, dice, porque se pueden unificar las tribus. Y yo puedo ser considerado como un usurpador porque los verdaderos reyes de Israel son los descendientes de David. Esas son sus preocupaciones, sus temores. No dejar el trono. Preocupaciones personales, ¿eh? Un gobernante, un rey, está preocupado de su propia vida. Un gobernante está preocupado de sus intereses personales, de no perder el poder, de mantener el status quo, no sufrir ningún tipo de pérdida. Es terrible lo que vemos de parte de Jeroboam. Le falta la fe, pero esta fe que a él le falta, ¿por qué decimos que le falta la fe? Porque está dudando. Dios le había dicho anteriormente, Dios lo escogió, lo llamó, lo eligió para constituirlo como rey de Israel, de las tribus del norte. Dios le dijo que por el pecado de Salomón, Dios le llamó para darle las 10 tribus, y le dijo el Señor a Jeroboam, si tú obedeces la ley, sigue mis mandamientos, no te apartas de mis mandamientos, entonces yo estableceré tu casa de manera permanente. Nunca faltará hijos tuyos que gobiernen sobre Israel del norte. Eso fue lo que le dijo Dios a Jeroboam. Pero Jeroboam no cree en las promesas de Dios porque no cree en Dios. Es el problema que tiene Jeroboam. No tiene fe. Pero no tiene fe por falta de evidencias, porque él tiene suficiente evidencia. Dios ya le había dicho a Jeroboam, le dijo que lo iba a constituir rey. Cuando Salomón se enteró de que Dios lo había llamado a Jeroboam para constituirlo rey del norte, quiso matar a Jeroboam. ¿Y qué es lo que hizo Jeroboam? Huyó a Egipto, huyó por su vida. Después, cuando muere Salomón, las tribus del norte lo mandan a llamar, pero él todavía no quiere constituirse como rey, sino que le dan la oportunidad a Roboam para someterse bajo su reinado. Pero Jeroboam no quiso escuchar a los Israel, por lo tanto lo constituyeron como su rey. No cree en Dios, no tiene confianza. Y Dios le había hablado en 2 oportunidades a este hombre. Pero lamentablemente no oyó al Señor, a pesar de las evidencias. Los ateos, los nuevos ateos, Richard Dawkins, uno de los promotores, el padre de los ateos modernos, señalan y acusa a este hombre que el cristianismo es una fe sin evidencias. Y eso es una falsedad, una mentira de parte de los nuevos ateos. El cristianismo no se basa en una fe sin evidencias. No es una fe ciega, sino que es una fe que está basada en acontecimientos históricos verificables. Se fundamenta en acontecimientos históricos. Hay abundantes, multitudes. Las evidencias son abrumadoras, pero lamentablemente los ateos lo rechazan. Nuestra fe cristiana se fundamenta en las evidencias más contundentes que nadie lo ha logrado rebatir hasta ahora, que es la tumba vacía de Jesucristo. Todas las explicaciones que se han dado a la tumba vacía han sido ridículas o irrisorias, insuficientes, no satisfactorias, que no tienen peso en sí mismas. Nadie hasta el día de hoy ha logrado explicar la tumba vacía de Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe. Pablo dijo que si algunos no creen que Cristo resucitó, vayan a preguntarle a estos 500 que todavía están vivos. Vayan y pregunten si lo que yo estoy afirmando es verdad o no es verdad. Todos los creyentes que vieron a Cristo vivo, todos fueron decapitados, fueron muertos, lacerados o lapidados.
evidencia, eso es una evidencia histórica de que esta gente vio a Cristo efectivamente resucitar, la transformación de Pablo, por ejemplo. ¿Acaso eso no es suficiente evidencia? La creación del mundo no es suficiente evidencia. Todos los milagros, la creación de la iglesia, el canon del Nuevo Testamento, los escritos bíblicos, la iglesia en su totalidad, el cambio del día sábado al día domingo como día de celebración del culto al Señor, todo eso son evidencias históricas. Hay suficiente evidencia histórica que confirma la veracidad de la fe cristiana. Por lo tanto, el cristianismo no es como acusa a los ateos actualmente, que es una fe sin evidencias. No permita a usted, los jóvenes que van a las universidades, los profesores que son ateos o agnósticos, lo primero que le dicen citar a Richard Dawkins que el cristianismo es una fe sin evidencia. No, eso no es así, es una falsedad. No están siendo sinceros estas personas con respecto a la fe cristiana. Ni tampoco ningún predicador puede decir que la fe cristiana es una fe ciega, no tiene evidencias. Mientras menos se sepa, es mucho mejor. No podemos predicar así tampoco. Cuando Tomás Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurado el que cree sin ver, más bienaventurado es creer sin ver, no se está refiriendo a la falta de evidencia porque Tomás había visto los milagros de Jesucristo. Había visto resucitar a Lázaro entre los muertos, multiplicar los panes y los peces. Tenía suficiente evidencia ese hombre. Lo que pasa es que le faltaba ver a Cristo resucitado solamente. Por eso no creía Tomás. Pero no es que no tenía evidencias, sino que a pesar de las evidencias contundentes que había, él no había creído. Y Jeroboam tiene evidencia. Dios le había hablado a este hombre. Murió Salomón. Lo constituyeron como rey. Las 10 tribus del norte lo han seguido. ¿Cuál es el problema que él tiene para dudar de que las tribus ahora se van a rebelar contra él? Tiene un problema personal, le falta la fe, la duda. Tiene intereses personales, Jeroboam. Y esos intereses personales van a llevar a la desgracia a Israel del norte, porque ninguno de los reyes, gracias a lo que él va a hacer, va a servir al Señor. Y hay un estribillo de los escritores bíblicos. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, lo dice el texto bíblico. ¿Alguien estaba hablando, parece, hermanos? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Ahí tenemos a Jeroboam, entonces. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 12, en el verso 1. Estableció lugares idolátricos, fueron invadidos por los egipcios, pero el rey y sus príncipes se humillaron ante el Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versos 5 al verso 7. El libro de Crónicas, recuerde que la perspectiva es más sacerdotal. ¿Cuáles son los pecados de Jeroboam? Estableció la idolatría. ¿Cuáles fueron los lugares donde Jeroboam estableció la idolatría? En el capítulo 12 lo menciona. Verso 29. ¿Quién puede leer, por favor, capítulo 12, verso 29? Esos son los dos lugares donde se estableció los cultos idolátricos en Israel del norte. Amén. Dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Perfecto. Y esto fue por causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Muy bien. Esos fueron los pecados, uno de los pecados que hizo el rey Jeroboam. Estableció la idolatría. Y también hizo imágenes de chivos y también de becerros. Pero lo más terrible, Jeroboam dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Algunos comentaristas interpretan que los becerros y los chivos no son objeto de adoración, sino que representan el estrado donde se posaba el Dios invisible. Si esa fue la intención original, no sé si lo habrán entendido así los israelitas. Los israelitas adoraban al chivo y al becerro de oro. Pero, es decir, si la idea era el estrado de Dios invisible, era una especie de... sostenía a Dios en esos lugares, los israelitas adoraban a los objetos, porque la gente necesita adorar a algo que ve con sus propios ojos. El corazón del ser humano se tiende a la idolatría. Por lo tanto, los israelitas adoraron
a los becerros y los chivos. Y también, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Ofreció sacrificio a los dioses paganos, capítulo 12, verso 32. Vamos a darle lectura. Mi pastor Marcos, capítulo 12, verso 32. Amén. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Perfecto. Ofreció sacrificio a los dioses paganos entonces. El texto bíblico nos dice que él sacrificó a los becerros, no nos dice que nos sacrificó a los que sostenían a Jehová, sino ofreció a los becerros de oro. El hombre está adorando a los becerros. Dijo, estos son los que te sacaron de la esclavitud de Egipto. Qué apostasía más grande lo que está haciendo este hombre. Fue advertido por un profeta de Dios. Sin embargo, aunque Israel del norte está apostatando de su fe, Dios no se olvida de ese pueblo. Manda personas que le adviertan del pecado para que vuelva nuevamente. En el capítulo 13, verso del 1 al verso 6, nos dice el pasaje bíblico, nos advierte acerca del envío de este profeta. Capítulo 13, en el verso del 1 al verso 6, por favor, vamos a darle lectura, hermano Germán Ojeda. Hermano, disculpen, ¿qué capítulo me dijo? El capítulo 13, verso del 1 al verso 6, por favor, hermano Germán. Ya. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 4 igual, ¿cierto? Sí, hasta el 5 era el 6, hermano. Hasta el 6. Sí, Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Germán. En el verso 6 vemos un pasaje cuando dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Ahí estamos viendo que Jeroboam, la apostasía ya es muy fuerte, muy grave, y es contundente, seria y completa, porque ya no reconoce a Jehová como su Dios, sino como el Dios tuyo, el Dios de los judíos, no como el Dios de Israel. En la presencia del rey, la persona del gobernante, que Dios lo puso por delante, ha despreciado, ha desechado, ha abandonado a Jehová, lo ha expulsado prácticamente de las tribus del norte. Al no oír las advertencias del profeta de Dios, también capítulo 13, verso 33 y el verso 30 y 34, vamos a escuchar el verso 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra, nos comenta el capítulo 13, sí, verso 33 al verso 34. Jeroboam
no solamente estableció lugares de adoración en Dan y en Betel, sino que también constituyó a sacerdotes. En el verso 31 del capítulo 12 dice, hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdote de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Cambió el sacerdocio entonces. Pero no solamente Jeroboam va a cambiar los lugares de adoración, va a cambiar a los sacerdotes, que ya no son levitas, porque eso es lo que había establecido la ley. En el verso 32 nos dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Cambió también la fiesta solemne. Estas fiestas debían celebrarse en Jerusalén, pero él los cambió de lugar. Ahora van a recurrir al reino del norte. En el verso 32 ordenó también en Betel el sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. En el verso 33 sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Cambió el sacerdocio, cambiaron la fiesta solemne, inventó nuevas fiestas. En el verso 33 nos dice el mes que él había inventado de su propio corazón. Son fiestas fiestas religiosas, estamos hablando de fiesta espiritual acá, porque los seres humanos necesitan manifestar su espiritualidad, los israelitas también, pero como se habían apartado y apostatado de Jehová, entonces él inventó una propia fiesta de su propio corazón, y ahí ofrecían y celebraban las fiestas solemnes. Cambió entonces Jeroboam el lugar de adoración, cambió los sacerdocios, las fiestas, cambió las leyes también. Los sacerdotes y levitas que estaban dispersos en todo Israel volvieron a Jerusalén. No quedó ningún levita, ningún sacerdote descendiente de Adón y de Leví en Israel. Todos se fueron a Judá. Pues Jeroboam y sus hijos no le excluyeron del sacerdocio del Señor. Y no solo ellos, sino también todo el pueblo que no deseaba practicar la idolatría, sino ser fiel al Señor, se trasladó a Judá, siguiendo el ejemplo de los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes entonces y los levitas se fueron de Israel, y algunas personas del pueblo, esto lo dice según el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 11, verso 16, y todo el pueblo que no quiso adorar en los lugares altos, en los lugares de culto donde Jeroboam lo había establecido, siguió el ejemplo de los sacerdotes levitas y se fueron al sur, es decir, se fueron a Judá. Eso es lo que nos dice la Escritura con respecto a Jeroboam. Este es Jeroboam primero. Vamos a ver los lugares de Betel y Dan. ¿Dónde están? Ahí tenemos una imagen de Betel. Están en la frontera con Judá. Jerusalén lo tenemos acá, justo en el límite. Y para impedir que los israelitas todos del norte desciendan a Jerusalén, en la frontera, en el límite, establecieron los lugares idolátricos, para que no tengan la intención de seguir caminando más al sur. Bien. ¿Algún comentario, hermanos, de Jeroboam? ¿Alguien tiene algún comentario de este rey? Hermano Pablo, Sí, hermano Christopher. yo había leído en alguna parte, en algún libro de texto, que al momento de efectuarse la división del reino, Jeroboam se llevó gran parte de los sacerdotes en aquel tiempo. Es verídico eso, ¿no? Lo más probable, no recuerdo haber leído esa parte, ¿eh? Quizás debe estar en el libro de Crónicas, no lo he leído bien. Sí tengo entendido que los levitas estaban dispersos en todas las tribus de Israel. Y eso sí, los levitas, pero los sacerdotes no lo sé. Y si estaban en el reino del norte, no sé si se lo habrá llevado a la fuerza a Jeroboam. Aquí estamos viendo que habían sacerdotes y había levitas. Los levitas tenían que estar allá porque fueron, cuando se repartieron las ciudades en la época de Josué, los levitas se les asignaron ciertas ciudades donde podían solamente ellos vivir y habitar. Pero ahora ya dejaron toda aquella ciudad y todos se fueron a Judá. Todos los sacerdotes y los levitas descienden a Judá.
Dejan a Jeroboam solo con sus propios sacerdotes, sus propias fiestas, sus propios lugares idolátricos y sus propias leyes que él mismo había establecido, leyes sagradas. La apostasía acá entonces es una apostasía contundente, se desarraigó el judaísmo, o la fe de Jehová se desarraigó, pero desde las mismas raíces, todo nuevo, sacerdocios, fiestas, lugares idolátricos y leyes, todo nuevo, hay otra religión lo que se estableció acá, como lo podemos ver. Pero a pesar de todo eso, Dios no lo abandonó, sino que continúa enviándole profetas para advertirle de los pecados que ellos puedan cometer. Muy bien. ¿Algún otro comentario para pasar a la siguiente? Bien. Después van a venir los hijos de estos reyes. Abías o Abiam, dice la Reina Valera 1960, Asa, son reyes de Judá, basado en Crónica y también en el libro de Reyes. El reinado de Abías, reinó 3 años en Jerusalén, por lo tanto es el rey de Judá. Tuvo guerra contra Israel a esta altura. Hay un conflicto bélico entre ambas naciones, pero venció porque se fortaleció en Jehová. Este es lo que nos dice el libro de Crónica, el libro de los reyes no lo menciona, pero Crónica dice que prevaleció y venció al rey del norte, porque este rey se fortaleció en Jehová. Claro, los reyes del norte no tenían a Jehová como su Dios. Anduvo los pecados de sus padres, sin embargo, este reino de Judá. Se confían en Dios, pero sin embargo continúan con la idolatría. Este es entonces, estuvimos viendo ahí, el periodo estamos viendo el periodo de la estabilización del año 950 al 850 antes de Jesucristo. Ahora Asa reinó durante 41 años, nos dice el pasaje bíblico. Lo positivo de su reinado, el rey de Judá. Lo positivo de su reinado, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Por lo menos un rey hizo lo recto. No a diferencia del otro anterior, se apoyó en Jehová, pero sin embargo no quitó anduvo los pecados de su padre. En cambio, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto lo comenta el libro de Crónicas. Su corazón fue perfecto para con Dios, nos dice el libro de Reyes, capítulo 8, verso 61. Pero a pesar de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y su corazón fue perfecto para con el Señor, no quitó la idolatría del reino del norte, del sur. Continúa en la idolatría entonces de su padre. De su padre fue Roboam. En el capítulo 14 nos habla acerca del reinado de Roboam. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque estamos hablando acerca de Roboam, porque ellos también se edificaron lugares altos. Roboam ya no es Jeroboam acá, sino que el reino del sur. Roboam edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y hubo también sodomitas en la tierra. La Nueva Versión Internacional, cuando el texto bíblico habla acerca de los sodomitas, lo interpreta como los sacerdotes paganos. Y algunos señalan que la Nueva Versión Internacional está faltando a la verdad o está distorsionando las Sagradas Escrituras porque quiere fomentar la homosexualidad, en fin. Pero no es así, porque los sodomitas, en la traducción de la Reina Valera, y sacerdotes paganos, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, son sinónimos, se refieren a exactamente lo mismo. Sacerdotes paganos. O también la Biblia de Jerusalén lo traduce como hieróculos. Son sacerdotes paganos. Son prostitutos sagrados, consagrados al culto a Balaam.
a Baal, perdón, a Baal. Oye, esos son los sodomitas, hermanos. Cuando nos habla el libro de Reyes, de los pecados de Roboam, establecieron lugares altos, sacrificaron a Acera en todo collado alto, debajo de todo lo frondoso. Hubo también sodomita en toda la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. En los templos de Baal habían sacerdotisas y también sacerdotes, todos prostitutos o prostitutas sagradas, consagrado al templo de Baal, donde se practicaban orgías sexuales, con la finalidad de tener fertilidad de la tierra, mejor ganado, lluvias y una multitud de hijos que constituía la riqueza para los antiguos. No es una alteración de la Biblia, sino que sacerdotes paganos, hieróculos, sodomitas, se refiere exactamente a lo mismo. ¿Sí, hermano Jaime? ¿Hermano Antonio, sí? Veo que por lo menos en la Biblia y sobre todo en esta parte habla mucho sobre los lugares altos. ¿Eso a qué raíz? No sé si usted lo haya leído por allí. ¿De qué raíz siempre viene de alguna parte de que ellos siempre buscan esos lugares altos para la idolatría o para adorar? O sea, ¿cómo supieron ellos? Vamos a lo más alto ¿será por estar más cerca de los dioses? Sí, eso es lo más probable. Es una intuición, parece que universal, porque en todas las culturas de la Tierra se adoran en las partes más altas. En la cultura mapuche también los guillatunes se celebran en los montes, en lugares más altos. Siempre en los montes, a veces también bajo nivel del mar, pero siempre la idea de la parte más altas. Ocurrió también con los incas igual. En todas las partes de la Tierra, puede ser en Medio Oriente, Oriente, Extremo Oriente, o acá en América Latina, también los lugares altos están asociados con que están más cerca de los dioses. Pero bien sea también para contactar a Jehová, para buscarlo, para adorarlo, como a otros dioses. También, Salomón, por ejemplo, adoraba los lugares altos a Jehová, sí, así es. Los patriarcas también adoraban al Señor en lugares altos, exactamente, porque intuían que estaban más cerca del cielo, más cerca de Dios. La morada de Dios, esa es la visión que tenía. ¿Y qué más nos dice? Estamos estudiando a Roboam ahora, esto es lo que nos dice con respecto a Roboam. Pero después, para Dios castigar a Roboam, incitó, o al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, se llevó los escudos de oro que Salomón había realizado. Eso nos dice con respecto a Roboam. Profesor, Sí, hermano Vicente. ¿no mencionó que Roboam también practicó la poligamia? Tenía 18 mujeres y 60 concubinas, según Segunda Crónica. También, bastante. Sí, los mismos pecados de su padre. Y esto lo dejó así establecido Salomón. Si Roboam hace lo malo ante los ojos de Jehová, sigue con el harem, está en los lugares altos, hacerá, hay sodomita la tierra. Esto lo dejó Salomón, no hay que olvidar eso. Roboam simplemente está haciendo lo que su papá Salomón dejó establecido, la idolatría. Y qué bueno que no cambiaron los lugares, el fiesta y los sacerdotes. Por lo menos hay sacerdotes y hay profetas de Dios. Muy Profesor, tengo otra duda. ¿Sí? También es sobre Roboam. Resulta que bueno, acaba de decirlo, que Roboam comenzó a practicar lo que le dejó la seguidilla de su papá, y es que Roboam también creció en el palacio como Salomón. Pero pienso en el sentido de que Roboam fue necio, ¿no es cierto?, al tomar la reacción del consejo de los jóvenes. Correcto. Quizás hizo lo mismo perdón, esa fue la consecuencia quizás de que su papá Salomón era igual que David, un mal padre. Ahí sí que no lo sabemos, hermano, porque el texto no lo menciona. No sé si lo habrá disciplinado o no. El texto bíblico guarda silencio con respecto a ese tema ahí. Si guarda silencio, es mejor nosotros hacer lo mismo. No comenzar a especular ahí qué pasó, cómo era como padre, por lo menos no lo menciona
la Sagrada Escritura. Pero aquí estamos viendo que lo que hace Roboam es lo mismo que estableció Salomón. Que se ve feo aquí, estudiando a Salomón después de su muerte. La herencia que le dejó a sus hijos, la idolatría, y sus hijos son muy fieles, siguen la idolatría de su papá, Salomón. Pero el Señor lo va a comenzar a disciplinar a los hijos de Salomón. Luego viene Asa, y lo positivo de su reinado de Asa, estamos viendo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, mandó que se obedeciera la ley del Señor. Estamos viendo acá cuántas generaciones. Salomón, Roboam, y después, anteriormente había otro, Abiam, dice la Reina Valera. Anduvo en todos los pecados de su padre. Tenemos 3 generaciones. Salomón, Roboam, Abiam, que sigue los pecados de su padre. Anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto para Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, o su abuelo David. Tenemos a Salomón, Roboam, Abiam, Asa, la 4ª generación. Recién aquí se comienza a arreglar la situación espiritual y religiosa de los judíos. Ya no podemos hablar de los israelitas porque están en el norte. Los judíos comienzan a arreglarse. Los del norte, hasta que termina el reino, siguen todos apartándose de Jehová. Sí, hermano Gabriel. Cuando dice Roboam o Jeroboam, ¿es lo mismo? No me quedó claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Jeroboam es el rey de Israel. Eso queda en el norte. Roboam es rey de Judá. Y esto queda en el sur. Esa es la diferencia, hermano Gabriel. Ok, gracias. Jeroboam es del norte y Roboam es rey del sur. Roboam es el hijo de Salomón. Jeroboam no es hijo de Salomón. Aunque de Belén, Efrata, nos comentó anoche, estuvimos analizando eso. Pero son distintos reyes, son 2 reyes. Ahora las tribus de Israel están divididas. Está Israel y está Judá. Y aquí comienza a arreglarse la situación espiritual con Asa. Mandó que se obedeciera la ley de Dios. La 4ª generación, después de lo que Salomón instauró la idolatría, se demoraron 4 generaciones en tratar de desarraigar la idolatría. Porque ahora va a mandar que se obedezca la ley de Moisés. Venció también, nos dice la escritura, venció a un ejército de los etíopes. ¿Y por qué lo vencieron? Porque clamaron al Señor. El hombre tiene fe, conoce la ley, quiere aplicarla y la practica. ¿Sí, hermano Antonio? Ya, viendo esto después de la 4ª generación, viendo que su papá y todos su abuelo y todos vienen de la idolatría, de adorar a otros dioses, sí. ¿Qué lo guió a él entonces a enderezar su camino por parte de un profeta o simplemente tomó la Biblia o de sus abuelos? No sé si lo menciona, cómo él volvió a enderezar si por medio de otro o por el mismo. En Crónica quizás lo menciona bien, no vi el libro de Crónica, capítulo 14, verso del 1 al 5. Capítulo 14, vamos a ver Crónica, capítulo 14, del 1 al 5. Segunda. Es segunda de Crónicas, 14, verso del 1 al 5. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos que quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Tampoco lo menciona, es lo mismo que menciona Reyes, lo menciona Crónica, no lo dice.
Bueno, aquí vamos a ver. Este es como el tataranieto, parece, de Salomón. A ver, primero está Salomón, después viene Roboam, y después, ¿quién más? Después de Roboam, ¿quién más viene? Abiam, y después viene Asa. Asa. Profe, cuando se refiere a quitar los lugares altos, es que derribó los altares. Los cultos idolátricos, así es, los cultos idolátricos. A eso se refiere, lugares altos. No podemos imaginarnos que aplanó los cerros y lo dejó todo plano. Si no se refiere a los cultos idolátricos solamente. Mire, aquí podemos extraer algo con respecto a esta doctrina nueva, novedosa, que surge en los años 60 con el neopentecostalismo, de las maldiciones generacionales. Tenemos 3 generaciones acá. Salomón, Roboam, Abiam, todos son idólatras. Pero Asa no tiene que hacer no tiene que cortar ninguna maldición, no tiene que hacer ninguna oración de guerra, alguna oración especial para cortar con las maldiciones idolátricas de sus antecesores. Aquí estamos viendo un simple ejercicio de la voluntad, nada más. Un ejercicio de la voluntad. Él tomó la decisión voluntariamente, nadie le dijo nada, por lo menos el texto bíblico no lo menciona. O alguien lo pudo haber dicho también y se dejó influenciar. Pero el tema es que él no está condicionado, no está obligado, no tiene demonios que le obligan a Asa a continuar con los pecados de su antepasado, sino que él voluntariamente toma la decisión, ejerce su libre albedrío a favor de la ley del Señor y quitó todo el rastro de idolatría. Esto lo vamos a ver, va a ser común en el libro de los Reyes, por eso es que también hay una pregunta en las tareas. Estudie los siguientes reyes y analiza la doctrina de las maldiciones generacionales, porque según la doctrina de las maldiciones generacionales, el pecado del papá lo replica el hijo. Y para evitarlo tiene que hacer algún rompimiento especial, alguna guerra espiritual, romper con las maldiciones generacionales. Aquí en la Sagrada Escritura no existe aquella doctrina, es falsa esa doctrina, se fundamenta en la religión de los cananeos, donde las consecuencias de los pecados de los padres los sufrían los hijos, hasta destruir toda la generación. Sí. Perdón, te dice que está en la tarea. En una de las tareas, sí. Pablo, Sí, doctor Jaime. Yo creo que ahí en Ezequiel, hay un capítulo 14, parece por ahí, o 13, dice que el padre o el hijo no lleva ningún pecado de ambos. Así es, pues, sí. Sí, que se estaba justificando por los pecados del pasado, hoy estamos subiendo nosotros, pero no es así. Así es, correcto. Yo estoy en Gálatas 3:10, también dice que el Señor fue maldito en el Calvario. Entonces él nos hizo nueva criatura. Entonces las maldiciones de mi padre, mis ancestros, fueron borradas, sino la cruz, la sangre de Cristo sea en vano. Y de hecho no es solamente eso, sino que las maldiciones generacionales no existen. No existen porque yo peco voluntariamente. Así es, correcto. Yo peco por voluntariedad propia. Así por es. Medida. Nuestra concupiscencia es el que nos lleva a pecar. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos y nuestros pecados. Por ejemplo, si Roboam, Abiam siguieron en el pecado de Salomón, no pueden culpar a Salomón de sus pecados. Ellos son culpables, la Biblia los está culpando a ellos. Ellos fueron los que no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Muy bien. Lo voy a silenciar, mi doctor Jaime, porque se escucha como un ruido de fondo, como un sonido de retorno. Profe. Sí, hermano Antonio. Pero retomando ese tema, se puede decir también que por lo menos los hijos siguen el mal modelo o el mal ejemplo de los padres. Porque sí, así es. Si sus papás están siguiendo una cultura y eso es lo que le enseñan a sus hijos de adorar a tal Dios, eso es lo que aprenden a sus hijos, pues no. Y por eso es que yo pregunto cómo entonces en la cuarta generación rompió con esa cadena de no seguir la misma creencia o adoración de esos dioses que seguía su padre, su abuelo, o le bajó un ángel. En los capítulos anteriores vemos que por lo menos
un ángel se le presenta a tal juez o a tal persona, o viene un profeta y le dice, pero acá no lo menciona. Podríamos especular y decir que están todos los sacerdotes en Judá, están los levitas, está el templo, se están celebrando las fiestas, Pascua, Tabernáculo, Pentecostés, se están llevando a cabo los sacrificios continuos, a pesar de que alrededor están llevándose a cabo los cultos idolátricos. Lo más probable que Asa haya reflexionado y dicho, ¿cómo es posible que hayan tantos cultos diferentes? El Dios que nos sacó, yo creo que así habrá pensado, que el Dios que nos sacó de Egipto fue de Jehová, no fueron los otros dioses que están adorando los judíos. Tenemos una ley, y esa ley señala que no solamente al Señor adorarás. Tuvo que haber visto la ley del Señor. Por eso que al verla, contemplarla, pide que se obedezca la ley. Él la leyó. Por eso que si no lo hubiese leído, no hubiese mandado que se obedeciera. Eso fue lo que le llevó a cambiar su decisión. Hermano Ismael, ¿sí? Hermano Pablo, una consulta sobre este tema. Ya usted lo había mencionado, hablado en otra oportunidad, pero olvidé de dónde vienen estas costumbres de lo que estamos hablando, sobre las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales es una doctrina que proviene de Canaán, de los dioses cananeos. En Canaán, si los padres o los hijos y los padres no sirven, no prestan servicio o culto o sacrificio a un dios cananeo, Baal, por ejemplo, los dioses cananeos tomaban represalias sobre sus hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, no solamente hasta la cuarta generación, sino que acababa con toda la generación de aquellos que no obedecían estos cultos idolátricos. Esa es la base. Por eso que en el libro de Deuteronomio dice, los hijos no llevarán los pecados de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Las consecuencias de los pecados son por responsabilidad personal, por la obra de cada uno. La base de la doctrina de maldiciones generacionales es la religión cananea. Y también la otra base de las maldiciones generacionales es la experiencia. Porque la experiencia dice, una mamá fue madre soltera, la hija también va a ser madre soltera, la nieta igual es madre soltera. El papá fue borracho, el hijo también es borracho, el nieto también es borracho. El papá estuvo en la cárcel, el hijo igual, y el nieto también está en la cárcel. Entonces se dice, ahí vemos o se confirma la doctrina de las maldiciones generacionales. ¿Cómo se explica que el hijo esté en la cárcel, sea drogadicto o sea borracho? Entonces ellos comenzaron a especular y lo atribuyeron a los demonios o a maldiciones de demonios. Pero sin embargo, estas experiencias son muy seleccionadas, arbitrariamente seleccionadas, porque se toman en cuenta solo aquellas experiencias que confirman su postura, pero no las otras experiencias que la desacreditan. Por ejemplo, hablando de gente no cristiana, y padres que fueron drogadictos o fueron ladrones o fueron borrachos. Los hijos, al ver e interpretar la realidad, la situación difícil del papá, tomaron la decisión de no seguir el ejemplo y el modelo que el papá le dejó. Comenzaron a estudiar, surgieron, se casaron, nunca consumieron alcohol, o si consumieron alcohol para el almuerzo, puede ser con los amigos, pero no fueron borrachos, tampoco fueron ladrones, fueron drogadictos. Esas experiencias no se cuentan. Hijas de madres solteras, se casaron, tuvieron hijos, no se han divorciado, fueron siempre felices. ¿Por qué la hija no continúa en la misma tendencia de madre soltera de su mamá? Porque la situación, la realidad histórica, las circunstancias de la vida fueron distintas. No fue la misma, todas las personas son diferentes. Ella ejerció su libre albedrío, su voluntad, para no seguir los mismos pasos de sus antepasados.
ahí estamos viendo entonces que esta doctrina está mal fundamentada y las experiencias son seleccionadas, desechan, no mencionan las experiencias que desacreditan esa doctrina. Y lo otro, y para hacerlo más bíblico, ¿qué es lo que hacen? Citan algunos textos bíblicos para disfrazar la doctrina de maldiciones generacionales y hacerla pasar por bíblica. Y así lamentablemente muchas iglesias lo están predicando, pero es una falsedad. Es una doctrina cananea, es falso esa Profesor. doctrina. Sí, hermano Vicente. ¿Esta clase de doctrina en alguna forma trata de justificar los pecados? Sí, pues ¿Según lo que así estoy es. entendiendo? Así es. Justifica definitivamente los pecados porque cada uno es responsable por su propio pecado. Nosotros tenemos una guerra espiritual con el mundo que nos influencia, pero el mundo, aunque nos influencia a nosotros, no nos condiciona a pecar. Nosotros tomamos la decisión de pecar. El diablo también, pero el diablo no puede obligarnos a nosotros a pecar. Nosotros nos dejamos influenciar por el diablo. Y también nuestra carne. La carne nos lleva al pecado. Y ahí sí nuestras concupiscencias. Y por supuesto, si nosotros cometimos pecado por nuestras concupiscencias, nosotros somos los culpables, los responsables. No podemos culpar a nadie más. Es una forma de responsabilizar a otras personas de los pecados, así es. Hermano Pablo. Sí, hermano Christopher. Una consulta respecto a ese tema que es bastante interesante. Varios de los que enseñan estos tipos de pecado citan bastante varios textos del Antiguo Testamento, principalmente del Pentateuco. Siempre se apoyan como en Éxodo, Deuteronomio. Exacto, son textos descontextualizados. Eso pasa, ¿cierto? Hay una descontextualización del texto. Sí, definitivamente. Definitivamente. Así es. Perfecto. Lo negativo de Asa, al realizar alianzas con el rey sirio para librarse de Israel, al encarcelar al vidente y oprimir a algunos del pueblo, al enfermarse de los pies y no buscó a Dios. También Asa cometió el mismo error de su antepasado. ¿eh? Comenzó bien, como lo estamos viendo, pero terminó también mal, porque no buscó a Dios cuando se enferma de los pies. Muy extraño, ¿cómo puede ser, digo yo, de estos reyes que comienzan tan bien, Salomón, Saúl y ahora Asa, y terminan quitan toda la idolatría, obligan a guardar la ley, restauran el culto al Señor, quitan los lugares altos, pero después pierde la fe en Dios, parece, porque forma alianzas con el rey sirio, oprime a algunos del pueblo, encarcela a los profetas que le son enviados, y después pareciera que guardase rencor a Dios, porque sabe el poder de Dios, pero no quiere buscarlo, no quiere invocarlo para sanarse de la enfermedad de su pie que tiene. Finalmente muere de esa enfermedad. Muy extraño con los reyes de Israel, ¿eh? Como lo estamos viendo acá. Profesor. Sí, hermano Vicente. Disculpe igual por interrumpirlo. No, sí, el tema de lo que usted está hablando, ¿se podría atribuir la razón de por qué ellos obviamente después de iniciar bien terminan mal? ¿Es porque estaban viviendo bajo el antiguo pacto? No sé verdaderamente si esa habrá sido la razón, ¿eh? Si habrá estado... Porque lo mismo que ocurre en esa época ocurre hoy también. Por lo tanto, estamos viviendo ahora en el nuevo pacto y la realidad se repite, son uniformes casi. No sé si esa será la razón. La tendencia del hombre tiene la tendencia a la idolatría. El hombre tiene que ver, usted lo dijo en algún momento, el hombre tiene que ver o hacer una imagen para poder creer. Y eso sigue hoy día en la actualidad. A pesar de que parten bien, tienden después ya a desviarse y a la idolatría. Por eso que el Señor en algún momento dice, no harás dioses ajenos. Sabía que el hombre en algún momento lo iba a hacer. Parece que el orgullo pierde o disminuye la fe, parece Asa. Y cuando le envían el vidente, él lo encarcela. Parece que es orgulloso porque no, como es rey,
no le gusta que le llamen la atención o lo reprendan. David, ¿qué es lo que hizo? Se arrepintió David. Y él siempre cuando pecó, ¿qué es lo que hacía David? Se arrepentía. Pero en cambio Asa tiene orgullo. No es como su papá ancestro David, quien se arrepentía cuando le llamaba la atención. Demostraba humildad. David, por eso que es una persona, un hombre conforme al corazón de Jehová, porque se arrepiente cuando le llama la atención. En cambio, Asa, el orgullo lo llevó a alejarse de Dios y no consultar a Dios. El orgullo, ahí vemos el pecado del orgullo en Asa. Eso es lo que estoy viendo yo en Asa, el orgullo. No recapacita porque su orgullo, no quiere que nadie le llame la atención. No quiere someterse o no quiere que otro le ayude. Los videntes es un acto misericordioso de Dios, porque Dios no tiene ninguna obligación de llamarle la atención al rey para que sea restaurado. Si el vidente fue enviado es para que el hombre se restaure. No es para humillarlo, para fustigar al rey, sino para que sea restaurada su relación con Dios. Y él encarcela al vidente. Por eso muere finalmente y no busca a Dios. Se endurece su corazón para con Dios. Muy bien, ahora vamos a escuchar la disertación de nuestro hermano. Tenemos el hermano Germán, me dijo que iba a disertar hoy día. Hermano Germán Ojeda. ¿Estará por acá, hermano Germán? En delante lo vi. Sí, aquí estoy. Allá está el hermano Germán. Bien. Pablo. Sí, hermano Ismael. Tengo que... No se escucha muy bien, hermano Ismael. ¿No se escucha? No. No se escucha muy bien. Hermano Germán, usted va a ocupar va a ocupar un PowerPoint, ¿no? Para dar el comando. No. Ah, perfecto. Muy bien, hermano Germán. Hermano, no sé si la cámara se ve o no se ve, No se ve. Ah, tiene que ir a una parte que dice... no, es que parece que aquí tengo una... Espérame, sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Listo, hermano Germán. Adelante nomás. Bien. A continuación voy a exponer acerca de, desde la página 105 hasta la 111 del libro Introducción al Antiguo Testamento del autor John Drain. Bien. Lo primero que comenta la página o que tiene como título es en relación a Salomón, y comenta que hacia finales del reinado de David, los futuros herederos comenzaron a intrigar para afianzar su posición como rey. El libro comenta que al morir David, su hijo Adonías se perfilaba como el sucesor más obvio, porque en realidad confiaba con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era jefe del ejército popular de las tribus israelitas. Y también había otro hijo, que era Salomón. Bueno, Salomón contaba con mejores herederos. Su madre Betsabé había sido la esposa favorita de David y era apoyada en sus pretensiones por el profeta Natán, por el profeta Sadoc y también por Benayas, que era jefe del ejército personal de David. Al final, el libro dice, venció Salomón y fue nombrado y declarado rey por David. Y en ese sentido, desde el primer momento desde el primer momento de su reinado, la posición de Salomón generaba dudas dudas y generaba intrigas entre la corte y la fortaleza militar, ya que a diferencia de su padre, David, y también de Saúl, antes de David, Salomón no buscó la aceptación popular de las tribus. Israel encontró más bien en Salomón un rey semejante al de las otras naciones vecinas, ya que era la cabeza suprema de una nueva clase gobernante, que es lo que manifiesta el libro.
Respecto a esto también el libro menciona que los deuteronomistas manifiestan también dos puntos. Por un lado, aplauden los logros que llevaron a colocar a Israel entre las naciones más poderosas, pero por otro lado también plantean serias dudas respecto de la clase de espiritualidad invocada para realizar o reforzar la posición de los reyes. También comenta en relación a Salomón el imperio, que es un tema importante en el reinado de Salomón. Dice que en cuanto al terreno militar, la posición de Israel quedó asegurada antes del ascenso de Salomón, de hecho, y bajo cuyo reinado se consolidó lo ganado con anterioridad, salvo la recuperación, dice el libro, de los territorios por parte de Edom y Siria. El rey estaba más preocupado en realidad de defender más su posición propia que la de su pueblo. Por eso se preocupó de ampliar el equipamiento o de hacer crecer el ejército privado que su padre, en este caso David, le había dejado. Lo más probable en los tiempos de David fue lo más probable que haya sido más de una escolta personal para el rey, pero Salomón transformó eso en una sofisticada fuerza de combate. Dice que son 1.400 carros y 12.000 hombres a caballo. Los carros de combate en las ciudades cananeas fueron las que impidieron que las tribus en los días de jueces penetraran en las llanuras del centro del país, así que se dice que probablemente Salomón utilizó la experiencia cananea en tales armas, y sus carros estuvieron estacionados, de hecho, exclusivamente en las antiguas ciudades cananeas. También Salomón en su reinado también forjó varias alianzas políticas con estados vecinos como medio de consolidaciones de su propia posición. Él hizo alianzas con Fenicia, Arabia, Siria, Cilicia, y se convirtieron en importantes socios comerciales de Israel. También Salomón se alió con Egipto, y una de las cosas que grafican eso es que Salomón se casó con una princesa egipcia, lo que debió suponer para él una alianza muy importante, ya que le construyó de hecho un palacio exclusivo para su esposa egipcia. El faraón también por su parte se tomó muy en serio la alianza y le regaló a Salomón la ciudad de Geser como un regalo de bodas. Y así Salomón fue asimismo un gran comerciante también de caballos a gran escala. Traficaba con los egipcios en el sur y con los hititas, dice, en el norte. Otra parte fundamental también de Salomón fue en relación al templo. El libro dice que las ganancias obtenidas por todas las transacciones comerciales ayudaron a financiar la construcción de muchos edificios en Jerusalén. Entre ellos estaban el Palacio de Salomón, un palacio para su esposa egipcia, había una sala de audiencias para reuniones, también una sala para impartir justicia, y por supuesto el más importante en su época, que fue el templo construido por Salomón. En principio David quiso construir el templo, pero fue incapaz de lograrlo, ya que las generaciones posteriores recordaron a Salomón como principal realizador de este proyecto. Como todo lo que Salomón hizo, el templo fue construido fastuosamente, prácticamente de lujo. Se importaron los materiales a gran precio y se trajo de Fenicia mano de obra cualificada. Los fenicios plasmaron sus formas artísticas propias en la construcción del templo, y el diseño general del templo en realidad era cananeo. Aunque construido para albergar el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Jehová, el templo era similar a los templos de Baal, que se han descubierto muchos en Palestina. Es difícil saber cómo percibía Salomón su propio templo, ya que el templo tenía gran similitud con templos dedicados a otras deidades. Por ejemplo, el templo de Jerusalén fue consagrado en la misma época que el templo ugarítico de Baal, acto en el que Salomón también asumió personalmente algunas funciones religiosas más importantes, como son la ofrenda de los sacrificios y la bendición del pueblo. Eran funciones asumidas por reyes, ya que servían para afianzar su posición como jefes de Estado.
pero de igual manera resulta sorprendente que esto mismo le fue prohibido en su tiempo a Saúl y también a David, y que precisamente la pretensión de Saúl de asumir estas funciones propiciaran su caída y su desgracia. En relación también a lo que era el arte y las ciencias, en los tiempos de Salomón, dice que la sabiduría de Salomón no fue precisamente sentido común y discernimiento, sino más bien un gran movimiento intelectual de su tiempo, al que se le hacía referencia frecuentemente como un movimiento sapiensal. La vinculación de Salomón a este movimiento es una señal más del gran estatus que tenía el rey en esos tiempos. El escritor de Primera de Reyes, de hecho, compara la sabiduría de Salomón con la de otros reyes y lo describe como la sabiduría de Salomón superó a los sabios del Oriente y del Egipto. Dice que fue más sabio que ninguno. Y la naturaleza de esta grandeza intelectual se evidencia cuando se nos dice que compuso 3.000 proverbios y 5.000 canciones. Disertó también sobre botánica, disertó también sobre cuadrúpedos y aves, reptiles y peces. Es comparable con los reyes y filósofos en el Egipto antiguo, dice el libro, y en Mesopotamia, que compilaban descripciones enciclopédicas del mundo y de todos sus elementos, de la astrología a la botánica, pasando incluso por la política. Y bueno, la otra etapa fundamental también de lo que podemos conocer de Salomón fue también cómo él intentó equilibrar la contabilidad en sus tiempos. Dice que en cuanto a la contabilidad o a los dineros recaudados existía un fuerte sentimiento contra el estilo de gobierno de Salomón, ya que era insoportable que sus acciones violaran tantas antiguas normas tribales, y el pueblo no veía motivo alguno para tener que pagar extravagancias mediante impuestos, sobre todo si era para financiar la vida de su corte, más que nada de Salomón. La recaudación de impuestos ya existía en los tiempos de David, ya que el mismo David había inaugurado un sistema modesto, ya que con los 12 distritos tenía que portar anualmente las provisiones necesarias para su corte. Pero Salomón amplió esto y la idea no agradó al pueblo, y no es que les repugnara pagar impuestos, pero para él la simple idea de que la élite privilegiada fuera servida y pagada por los ciudadanos ordinarios suponía negar sus propias tradiciones. Sin embargo, esto era parte integral del funcionamiento de un Estado. Aunque los editores deuteronomistas sugieran que se trata de un procedimiento propiamente cananeo que erosiona las tradiciones ancestrales de la fe israelita, se trataba del resultado inevitable de la nueva entidad política en la que Israel se había convertido en aquel tiempo. Finalmente vendría lo peor, ya que la contabilidad no se pudo equilibrar por las necesidades que Salomón tenía, y este mismo introdujo un nuevo sistema llamado trabajo forzado, que en otras palabras era esclavitud. El libro manifiesta que no existe claridad sobre si los israelitas fueron incluidos en este intento de Salomón, pero en cualquier caso la mera idea ya repugnaba, y finalmente se convirtió en uno de los factores que propició un golpe de Estado dirigido por Jeroboam, uno de los funcionarios a cargo de las contribuciones en uno de los distritos. Y el libro termina dando un comentario bien claro, diciendo que, manifestando que la semilla de la destrucción de Salomón estaba sentada con el mismo abono que muchas de las revoluciones sociales y políticas que hoy existen, que es la explotación de las clases bajas por las gobernantes, y las generaciones posteriores que creyeron que no solo fue incompetencia política, sino una grave violación a los valores de la alianza sobre las que deben ser juzgados los gobernantes. Conforme a estos valores, Salomón fue un fracaso lastimoso, independiente de los éxitos que cosechó en otros campos. Eso, hermano Pablo, fue lo que pude rescatar de las páginas que me tocó leer. Muy bien, hermano Germán. ¿Cuáles son las debilidades, fortalezas del libro, los puntos con los
que usted está de acuerdo, en desacuerdo, ¿de qué manera le puede ayudar la lectura en su ministerio? La verdad, traté como de ver algo en lo que no estuviera en desacuerdo, pero en realidad de repente uno no se siente como a la altura de poder cuestionar un trabajo que fue hecho con tanto sacrificio, pienso yo, de un escritor que se da el tiempo de buscar información, de estudiar, de repente cuestionarlo, no me siento con esa autoridad, simplemente trato de rescatar lo que puedo aprender. Muchas veces me centro en buscar en los libros las cosas que no me gustan, sino que rescatar las cosas positivas. Y por supuesto que todo el contenido en las pocas páginas que leí, el contenido del libro es muy interesante, porque nos lleva a entender un poquito más cómo ocurrían las cosas en aquellos tiempos, cómo era realmente la vida de Salomón, todos los gustos que Salomón se daba, y que cuando Israel incluso ellos pidieron un rey, y desde antes ya se le advirtió que un gobierno iba a ser distinto a cómo Israel venía manejando su vida. Entonces, claro, empezó a navegar en lo que hoy día es la política en muchos gobiernos a nivel mundial, y Israel se estaba convirtiendo en eso. Y eso obviamente tiene consecuencias negativas y positivas. Así que en ese sentido para mí fue una bendición el libro, y como le digo, rescato solamente las cosas que puedo aprender. Hermano Germán, disculpe una pregunta. ¿Qué libro era el que leyó? Introducción al Antiguo Testamento de John Draine. Gracias. Y se escribe John Drane. Ahí lo tiene Este es el el libro. Ok. Es buenísimo la obra, ¿eh? Es muy... es de erudición. Es antiguo, pero es bueno, hermanos. Bien. Antes de estudiar la vida de Salomón, ¿cuál era la perspectiva que tenían de él, de este hombre, de este rey? ¿Qué era? Ah, ¿Qué era? ¿Cómo se llama? han Que era- cam- que digo, lo que se destaca normalmente que era La humildad. sabio, que era un hombre La sabio, sabiduría de Salomón. ¿cómo es? No, pero puede ser la humildad. ¿No han quedado defraudados con la vida de Salomón? Después de lo que el hermano comenta, sí, después de eso, sí. Y todo lo que hemos visto, sí, efectivamente. En una oportunidad cuando estaba haciendo clase en Galvarino, me acuerdo, hace años atrás ya. Una hermana dijo, alguien le habló acerca de Salomón y la hermana dijo, no me hable de ese hombre, dijo. Había quedado pero totalmente decepcionada de Salomón. No leo mal los proverbios. Cuando El leímos... hermano Vicente estaba levantando la mano, parece. Sí, hermano Vicente. Yo no sé si es que por las prédicas, la nueva teología, los pentecostales o algo que más que nada resaltan todas las bondades de Salomón, más en las prédicas, en los púlpitos, no se suele ver mucho lo negativo. Sí, hay muy pocos que lo mencionan, pero